Ya chicos, ahora sí vamos a compartir. Ya. Me avisan por favor si están viendo ya. Sí. Sí. Las diapositivas sí están viendo, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Como les decía, chicas, hoy vamos a ver lo que es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento parabólico. Vamos a recordar, dado que ustedes ya deben tener un poco de conocimiento sobre esto. El movimiento rectilíneo uniforme, denme un segundo porque luego la cámara no me deja ver. Quiero... Lo que pasa es que soy nueva en esta cosa. Chicos, la próxima vez vamos a hacer por Zoom ya. Es un poco más un poco más facilito. Ya, ahí sí. Ya, ahí sí visualizan nuevamente, ¿verdad? Sí. Ya, ahora sí, como les decía, el movimiento rectilíneo uniforme o conocido como MRU es aquel en el que la trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante. Entonces, para esto simplemente vamos a utilizar unas fórmulas, las primordiales, que se utiliza igual en el examen del EAES. Como ven aquí, este triangulito es para diferenciar y poder sacar las fórmulas de una manera más fácil. Ya, la velocidad, vamos en este caso a ver, la velocidad vamos a obtener mediante, como vemos, sería igual a la distancia sobre el tiempo, como vamos a ver aquí. Ahora, la distancia, si vamos a ver la distancia en este caso, ¿qué es lo que está haciendo en el triangulito? Multiplicándose la velocidad por el tiempo, y en este caso lo que nos sobra el tiempo sería la división de la distancia sobre la velocidad. Vamos a utilizar dos ecuaciones adicionales, que es cuando nos dicen el tiempo de encuentro. Si tenemos dos, en este caso vemos aquí dos carritos, si ven, a una determinada distancia, y necesitamos que encontrar el tiempo teniendo en cuándo se van a encontrar estos dos autos. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula que dice que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad 1, o sea, en este caso la velocidad del primer auto y la velocidad del segundo auto, más. Eso para el tiempo de encuentro. Ahora, para el tiempo de alcance, es decir, sí están viendo, ¿verdad? ¿No les estorba lo que dice dejar de compartir o les estorba eso? ¿No le puede poner ocultar, licenciada? Ya, sí. Ya, aquí. Entonces, ahí se observan, ¿verdad? Ya. Entonces aquí, Sí. ya, si ven, tenemos dos autos y necesitamos que encontrar el tiempo de alcance, es decir, el tiempo en el que un carro va a salir luego de lo que salió el primero. Entonces, siempre nos van a dar, o casi siempre nos van a dar la distancia y la velocidad 1 y la velocidad 2. Por lo tanto, en este caso, las velocidades se restarían para encontrar el tiempo de alcance. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Está todo claro? Chicos, Sí, licenciada, sí está bien. ¿alguna duda, Sí está bien. inquietud? Ya. Entonces, esas son las fórmulas primordiales que vamos a necesitar para resolver los ejercicios. En otro caso,
simplemente sería por fijándonos en la gráfica, que eso es algo que les voy a enseñar, pero la otra clase, pero estas son las primordiales que se utilizan y solo habría que darse cuenta es en los enunciados. Ahora, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o más conocido como MRV, ya. En este movimiento, la aceleración es constante y nunca va a cambiar esta, siempre va a ser la misma. Lo que quiere decir que es constante es la aceleración, más no la velocidad. La velocidad sí puede ir incrementando, en este caso, como ven. En el mismo tiempo, si ven, la velocidad va a aumentar con los carritos. ¿Sí? Ya. Entonces, para nosotros hallar primero, para obtener el cambio de velocidad, vamos a utilizar la variación de la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros hallar la velocidad en total, de cuánto ha recorrido esto, la variación, vamos a restar la velocidad final, que en este caso es 2, menos la velocidad inicial. Entonces, ¿cuánto sería mi variación de velocidad? Esto representa variación, chicos. Variación de la velocidad. ¿Sí? Ya, entonces, si decimos que mi velocidad final es 2 y la velocidad inicial es 0, ¿cuánto sería la variación? Sería 2 metros igual, ¿verdad? Porque no se resta. En cambio, si voy a realizar de este trayecto de 2, si me piden hacer de este trayecto de B a C, ¿cuál sería mi variación? Seguiría siendo 2. Entonces, eso representa a la aceleración, la variación de la velocidad, ¿sí? Ya, para hallar también la aceleración, para que sea constante, vamos a utilizar esta fórmula, pero la verdad es que casi no se utiliza. Ya, otra fórmula muy importante va a ser la velocidad media, ¿sí? La velocidad media va a representarse por la velocidad final, dependiendo de qué distancia nos pida. Hay veces en las que, por ejemplo, nos pida de A a C, o de A a D, o de A a B, o de B a D, así. Entonces hay que darnos cuenta de eso. Entonces va a ser la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. ¿Ya? ¿Sí copiaron las fórmulas, chicos? Sí, licenciado, sí, yo sí copié. Ok. Aquí hay otras fórmulas primordiales igual para el MRV. Ya. Vamos a utilizar esta fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos por 2 veces la aceleración por la distancia cuando no tenemos la magnitud de tiempo. ¿Sí? Cuando el tiempo no existe y nos pida hallar la velocidad final, vamos a utilizar esta ecuación. Ya, este más menos representa dependiendo la aceleración. ¿Sí? La aceleración va a ser negativa cuando el auto disminuya su velocidad y va a ser positiva cuando el auto aumente su velocidad. ¿Sí me entendieron eso? Lice, una pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre aceleración y velocidad? Ya, la aceleración, aquí está. La velocidad generalmente es qué tan rápido corre el carro, ¿sí? Ya. Y la aceleración, en cambio, en este caso déjame encontrar la palabra correcta. La variación de la velocidad. Sí, la variación de la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, si la velocidad aumenta, en este caso, mira, la velocidad cada quema va aumentando. Si ves, la velocidad en este caso, cada 2, es la magnitud con la que va aumentando la velocidad. ¿Sí? No sé si me entendiste. La velocidad es aquella que va incrementando
acorde a la aceleración. Por eso en este caso la aceleración es constante, pero la velocidad va aumentando. No sé si me di a entender. Sí, Licen, gracias. Ya, ok, ya. Ok, vamos a ver acá igual cuando no se usa en cambio la distancia, cuando en los datos no nos dan la distancia y necesitamos hallar la velocidad final, va a ser la velocidad... Dime. Una pregunta. ¿Me podría repetir lo que significaba más menos, por favor? Claro, el más menos significa cuando la aceleración... Ya, a ver. Se va a poner negativo cuando la velocidad vaya disminuyendo, ¿sí? Y positivo cuando la velocidad siga incrementando. Porque hay casos en los que va a suceder eso. ¿Ya? Verán, con los ejercicios les voy explicando poco a poco. Ya, ahora sí, ya, en esta tercera ecuación, para hallar la distancia cuando no se usa la aceleración, cuando los datos no nos dan aceleración, me espera un momento. Ya, y la distancia no se usa, cuando no se usa, entonces va a ser la distancia va a ser igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Sí, por el tiempo. Ya, cuando no se utiliza velocidad inicial, vamos a utilizar la distancia que va a ser igual a la velocidad final por el tiempo menos 1/2 de la aceleración por el tiempo. Entonces, tomemos en cuenta que igual la aceleración va a ser constante. ¿Sí? Ya. Y aquí, en este caso, cuando no hay velocidad final, se utiliza la distancia que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, igual, dependiendo del más menos 1/2 de la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Ya. Estas son fórmulas primordiales que casi la velocidad, la aceleración negativa no se utiliza. Ahora vamos al movimiento parabólico. Ya, en el movimiento parabólico es importante tomar en cuenta esta gráfica. Dado que, por ejemplo, si yo tengo una pelota aquí y quiero lanzar esta pelota y que siga esta trayectoria, les voy a explicar lo siguiente. En el eje Y, la pelota va a subir hasta este punto que va a ser 0. En esta subida, la velocidad de la pelota va a disminuir. ¿Por qué? Porque la gravedad es hacia abajo, ¿verdad? Entonces, al momento que la pelota sube, la gravedad choca, como decir, con el movimiento de la pelota. Y la gravedad hace que se impulse hacia abajo. Por eso, al punto en que llega al punto 0 es en el que cambia de dirección la pelota y sigue bajando. Entonces, ahí la pelota, ¿cuál sería aquí la reacción de la velocidad? Aumenta. Eso, aumenta porque está a favor de la gravedad. Entonces, he aquí por eso, que también se trabaja con el más menos. La gravedad es positiva cuando la pelota baja y es negativa cuando sube. Ya me entendieron el por qué, ¿verdad? Porque está en contra de la gravedad. Porque al momento de subir va perdiendo fuerza. Exacto. Va perdiendo fuerza y es por lo que choca con la gravedad. Entonces, como en este caso, de pasado el punto 0, en este caso que es BY igual a 0, entonces aquí gana velocidad. Vamos con las ecuaciones. Igual, ya sabemos que el más menos va a depender de la gravedad de lo que nos pide el ejercicio. Entonces, para encontrar la velocidad final en Y, en este caso en el eje Y, va a ser igual a la velocidad inicial de Y más menos la gravedad por el tiempo. La altura que va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura va a ser, hay que tomar en cuenta también cuando no nos dan, en este caso, por ejemplo, no nos da la altura. Ya, la altura igual cuando no nos da la velocidad final en Y.
y la altura cuando no nos da la gravedad. Generalmente la gravedad, en este caso sería trabajar con otros, porque aquí conocida la gravedad ya sabemos que es de 9,81. Y la altura que es igual a la velocidad inicial en y más la velocidad final en y sobre 2, multiplicado por el tiempo. Y aquí para hallar la velocidad final en y vamos a utilizar, y cuando no hay el tiempo vamos a utilizar la que es velocidad inicial al cuadrado en y más menos 2 veces la gravedad por la altura. Ya, ahora vamos a tomar en cuenta también que a veces nos piden en el eje X y en el eje Y nos van a pedir en el eje X y en el eje Y. Hay que tomar en cuenta que para trabajar esto se trabaja con un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, lo que nos dan de datos de la velocidad inicial, vamos a tener que hallarlo mediante el triángulo rectángulo. Que con el eje X se trabaja con el coseno, como ven aquí, y en el eje Y se trabaja con el seno. No vamos a trabajar directamente con el dato inicial que nos den. ¿Sí? ¿Entendido hasta ahí? Chicos, ¿alguna ¿Puedes pregunta? repetir esa última parte de...? No lo entendí, Lisa. Sí, por favor, sí puedes repetir. Lo del triángulo rectángulo. ¿Sí? ¿Eso? Sí, por favor. Ya, Esa- ok, Sí, chicos. por favor. Verán, esto se trabaja con un triángulo rectángulo porque es un vector. Entonces, lo que nos dan a nosotros de la velocidad, esperen, déjenme borrar esta partecita para... Ya, ahí sí. Puntero. Ya. Lo que nos dan a nosotros es la velocidad inicial, pero no nos dan el módulo de esto, nos toca hallar ese módulo. Entonces, por eso, miren, aquí está, nos toca, lo que nos dan a nosotros solo es la velocidad inicial, pero nos tocaría hallar el módulo. Entonces, el módulo del vector, porque si trabajaron vectores, me imagino que eso sí se acuerdan. Ya, ¿sí me entendieron hasta esa parte? Y hasta esa parte sí. Ya, entonces eso, chicos. Como vamos a hallar el módulo, entonces ¿qué nos toca trabajar? Sabemos que para el eje X se trabaja con el coseno y para el eje Y se trabaja para el seno. Entonces de ahí va a depender lo de la velocidad inicial, para hallar la velocidad inicial en X y para hallar la velocidad inicial en Y. Para estos datos, poder reemplazarlos, por ejemplo, en estos. ¿Sí? ¿Ya me entendieron ahí? Ya. Ya. Y ya, entonces chicos, para el eje X igual vamos a encontrar que la altura que va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo ahí, en el eje X. Esto nos va a ayudar para encontrar X, cuánto ha recorrido X en esto. ¿Sí? X, esto es alcance. ¿Sí? Ya. Sí, mayor. Ya, igual la altura máxima que va a ser en el eje X, que va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 teta en este caso sobre la gravedad. Y el tiempo de vuelo que va a ser 2 veces el tiempo en segundos. ¿Sí? Ya, igual para el eje Y tenemos lo mismo. Tenemos que primero hallar, como les dije, en este caso para hallar para Y se trabaja con el seno de este ángulo. ¿Ya? Ya, igual, Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, por eso es que necesitamos de leer hallar, porque no podemos trabajar directamente con el dato inicial, por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y a la altura máxima, en este caso, que es hasta dónde, esto es la altura máxima, chicos. Lo que ha alcanzado el proyectil o la pelota que hayamos lanzado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado de teta sobre 2 veces la gravedad. Y el tiempo de subida, o sea, el tiempo en que demora en subir esto,
este va a representar el tiempo. El tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de teta sobre la gravedad. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? No sé, licenciada, tal vez podríamos adelantarnos con un ejemplo porque sí me quedan muchas lagunas en sí. Tal vez un ejemplo nos serviría. Claro, Un ejercicio. ahorita ya vamos a empezar con los ejercicios de todo mismo. ¿Sí? Gracias. Ya. Sí, listo. Sí, tal vez está un poco confuso, es por lo que solo es teoría, pero ya los ejercicios ya vamos ahorita. Entonces vamos con uno fácil. Entonces, ¿alguien se acuerda, leyendo el problema, qué datos primero podemos obtener? La distancia y el tiempo. Ya, ok, la distancia. y el tiempo. Entonces vamos Y a el ver tiempo. datos. Ya, el tiempo, ¿qué sería? Cuarto de hora. Cuarto de hora. Cuarto de Ok. hora. Entonces la distancia va a ser Un cuarto de hora. 50. No, 50 kilómetros. Ya. Un Y el tiempo, un cuarto aquí. Un Aquí. cuarto de hora. Cuarto de hora. cuarto de hora. Un cuarto de hora. Ahí sí, me ha faltado eso. Ya, entonces, ¿cuál es nuestra incógnita aquí? La La velocidad. La velocidad. Ya, ok, la velocidad, ¿verdad? No conocemos la velocidad. Entonces, ¿qué? Solo leyendo así, ¿qué tipo de ejercicio es este? MRU. Eso. Entonces, ¿cuál era la fórmula para hallar estos? ¿Intervienen dos, en este caso, dos automóviles? No, ¿verdad? No. Distancia sobre tiempo. Distancia sobre el tiempo sería para encontrar la velocidad. Ya. Entonces, reemplazando datos, ¿cuánto me sale eso? 50 kilómetros sobre un cuarto de hora, que sería... Sí, ¿me entendieron hasta ahí? Ese estaba facilito, ¿verdad? Sí entendieron, ese estaba facilitísimo. ¿Puede ilustrarme, por favor? No le entendí. ¿No Que entendiste? no le estaba prestando un poco de atención, estaba buscando la calculadora. ¿Será que nos puede explicar vuelta? Ah, claro, chicos. Esto está demasiado fácil, este ejercicio es súper básico. A ver, dice, ¿a qué velocidad debe circular un auto de carreras para recorrer 50 kilómetros en un cuarto de hora? Si hacemos el grafiquito, quedaría que debe recorrer esto que sería 50 kilómetros, ¿verdad? En un cuarto de hora. Es decir, que en este tiempo debe recorrer todo esto. Ya, aquí debemos ver que intervienen solo tres variables. ¿Qué dice? La velocidad, que es 1, recorrer el recorrido, distancia o espacio es la misma magnitud, solo que se representa de diferente nombre. Por ejemplo, aquí no dice tiene tal distancia, sino dice recorre. Entonces ya les digo, recorrido, distancia y espacio es lo mismo que distancia, ¿sí? Entonces anoten eso por si acaso. Ya, y entonces dice, para recorrer 50 kilómetros, ya sabemos que la distancia es 50 kilómetros en un cuarto de hora. Entonces el tiempo es igual a un cuarto de hora. Hay que tomar mucho en cuenta a veces que aquí nos dicen, por ejemplo, yo que sé 50 metros. ¿Sí? Entonces, en este caso nos tocaría transformar a segundos, porque es metros por segundos o kilómetros por horas. Como ya vemos que aquí está en kilómetros y está en hora, entonces no habría ser necesaria esa transformación, ¿verdad? Hasta ahí me entendieron. Los chicos Sí. y a los chicos que estaban preguntando. Sí, Lisa. Ya, ok. Entonces, como nos damos primero cuenta que vamos a utilizar tres variables, velocidad, distancia y tiempo, entonces en el único movimiento que se utiliza eso es en movimiento rectilíneo uniforme, que la fórmula es con el triangulito que les di, de distancia, velocidad y tiempo, ¿verdad? Ya entonces,
Como, como vemos, necesitamos la velocidad. Entonces, si tapamos la velocidad, si tapamos esto aquí, ¿qué nos queda? Distancia sobre tiempo. ¿Tenemos esos dos datos en nuestro problema? Sí. Entonces, únicamente solo reemplazamos y nos queda que la velocidad va a ser igual a 200 kilómetros por hora. Porque le multiplico la distancia por el tiempo. Le dividí. Le dividí. Ajá, entonces, esto quiere decir que para alcanzar para recorrer toda esta distancia, para recorrer toda esta distancia en este tiempo, el auto va a tener que ir a 200 kilómetros por hora. ¿Ahí sí me entendieron o no? Ay, la licenciada tiene que entenderme, por favor. ¿No me entendiste? Tal vez la duda es que está reduciendo. Ya, lo que yo lo estaba haciendo y lo que entiendo es que toca ponerles, como son fracciones, tocaría hacer la división en fracción, que sería 50 sobre 1. Ah, lo que no me entendiste es la fracción. La respuesta final. Ajá, O sea, de cómo salió 200. Ah, Exacto. Lo que pasa es que todavía, como decirle, estábamos tratando de hacer... Usted le está haciendo el método rápido, ¿no? Se supone que sobre 50 hay un 1, ¿no? Para poderle hacer la división. así, se supone Entonces, que debe ser 50 sobre 1, 1 sobre 4. Entonces se Ajá, multiplica así. Extremos con extremos, Y internos medias con medias. Entonces Claro, quedaría ahí, exacto. sí, 200 sobre 1, que es lo mismo. Ah, ok. Sí, Ah, sí, sí. exactamente. Sí, lo siento chicos, Sí, ya ahí para sí. la próxima semana no hoy tengo que ir a comprar, como esto fue de último aviso, entonces, como sabrán, tenemos que acomodarnos también para ustedes y escribir aquí en la compu y para poder explicarles paso por paso se nos complica, pues. Miren cómo Sí, escribo tranqui, todo profe. feo. En mi caso es que a mí me ha enseñado así como lo hizo ahorita, ¿no? Entonces como que no lo entendía, pero después ya el compañero me hizo recordar y yo también ya me acordé. Entonces, ahí Sí, ese era igual mi inconveniente de que no sabía de cómo salía esa última respuesta, pero igual había que ponerle fracciones para poderle multiplicar los extremos. O sea, ni tanto, si tienen un número entero, siempre va, y no tienen dividido para algo, siempre se va a multiplicar para el de abajo. Y lo que sobra aquí se va abajo. ¿Sí me entienden? Eso es facilito. Sí, sí, listo. Ya. Entonces eso sí estaba fácil, ¿verdad? sí. Sí, ahorita sí. Ya. Ahora este ejercicio lo van a resolver ustedes. Porque igual está facilito. A ver, vamos a identificar primero las variables, que sería, sabiendo que la velocidad del sonido es 343.2 metros por segundo, ¿a cuántos kilómetros de distancia se produce un trueno que tarda 6 segundos en oírse? Entonces, ¿qué tenemos de datos aquí? La velocidad. La velocidad. Hay velocidad y tiempo. Velocidad y tiempo. Ya, entonces, ¿qué nos toca allá? La distancia. Ya. Y entonces vamos a los datos. Tenemos la velocidad del sonido, tenemos el tiempo y nos falta la distancia. Ya me pueden dar hallando la distancia, por favor. A mí me salió 2,06 metros. No sé si esté bien. Ya. Pero por eso, perdón, les dije que deberían fijarse en los enunciados. Porque aquí me dio, ¿en qué me da aquí? Así hay que transformar a kilómetros. Metros sobre segundos. Ya, metros sobre segundos. ¿Y qué nos dicen qué nos piden la orden? ¿Metros? En kilómetros. Y entonces ahí denme hallando eso, por favor. Ok, a ver. Distancia reemplazo por velocidad inicial, que es 343.2 más la velocidad final
Ay, no tengo velocidad final, pues. A la concha soy yo. Ya debe estar ese ejercicio allá. Tienen 1 minuto, chicos, que nos toca seguir. Me salió 2.06 por 10 a la menos 3. A ver, ¿cuál es la fórmula que debo utilizar? Profe, una pregunta, ¿no toca transformar a las unidades básicas de medida? Si quieres, porque Entonces, si no... Es que ahí dice metros por segundo y dice cuántos kilómetros. Ya sí, pero... Ajá. Sí, Lo que nos saldría de 2.06 metros tocaría transformarla a kilómetros, ¿verdad? ya, eso le salió. ¿O no? No, a mí no me salió eso. Ya, entonces Sí, ya, eso sí, en metros. ya, Ahí la respuesta está en metros, profe. ya, por eso. ¿Y Entonces, cómo sí. transforman a kilómetros? Dividiéndole para 1000. Así que me saldría 0, Dividiendo para 1000. kilómetros. Podría ser. Ya, la transformación aquí es simple. En 1 kilómetro hay 1000 metros, pues sí. Sí. Disculpa, dice, le multiplicó la velocidad por el tiempo para sacarle la distancia, ¿no es cierto? Sí, aquí está la fórmula. Sí, ya lo entendí. ¿Ya cuánto les dio la respuesta? Es 2000... Según tengo, sale 0,206. No. Solo esto hay Yo que le multiplico dividir para 1000. 3,3. 0.00206. No. ¿Cuánto le salió en la respuesta en esta respuesta de aquí? Esa misma. A mí me salió esta misma. La velocidad por el tiempo. 2,06 kilómetros. Ajá, 2,06 kilómetros. Ah, no. Ya, entonces, ¿a todos les salió eso o no? Sí. Sí, Pero no hay que dividir para 1000. Ahora sí, pero por eso. Para transformar, porque nos pide en la respuesta en kilómetros, pero nosotros estábamos trabajando con metros. Lo que se puede hacer es aquí mismo transformar a kilómetros y aquí a horas, o de una vez trabajamos a kilómetros por segundo, puede ser. Y ahí también, solo kilómetros, y aquí también le dejamos solo en kilómetros. Y acá ya nos sale la respuesta trabajando en kilómetros, porque si no se puede trabajar todo normal y al final hacerle la transformación de los kilómetros. ¿Sí? ¿Me entendieron? Sí, Liz. Ya, ok. Ahora vamos con este ejercicio. Este ya está igual facilito. Hagan, muchachos. Estaba bien fácil. ¿Cuáles son los datos? La distancia es 90 kilómetros por hora. Ya. Sale 3.240 kilómetros. 3.240 kilómetros. Ok, vamos a ver los datos. Y ahí, ¿cuál es el 3.240 me dijiste? ¿Sí o no? Sí, Liz. Ahí así sale eso. A ver, para los que no me entendieron. Ya dice, después de 1 día y medio de viaje,
Entonces, esto quiere decir que al día y medio le vamos a transformar en horas porque no podemos trabajar con días, no hay unidad de medida en días, Son ¿verdad? 36 días. Ya, entonces el tiempo va a ser igual a 36 36 horas, sí, 36 horas. ya me entendieron, ¿verdad? Sí, ya, entonces solo reemplazamos, sí, ay, sí, entonces va a ser la velocidad, vamos a despejar en esta ecuación la distancia, reemplazamos los datos y sí, me dio 3.240 kilómetros. En este caso sí me pide, no me dice si necesita en metros o en kilómetros, ¿verdad? ¿Verdad? Ya. Ahora sí, aquí. Este ejercicio vamos a leerlo, analizarlo y me dicen de qué tipo de movimiento es. Ok, a ver, lean el ejercicio. Igual MRU. Ya, ¿por qué? Porque hay la distancia, hay dos velocidades, pero no hay la aceleración. La aceleración es constante, sería 0. Ya. ¿Todos están de acuerdo? Perdón que preguntó, no le pude oír bien. Ya. Sí, lo que pregunté es qué tipo de movimiento era este ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos a sacar los datos. Datos, ¿qué nomás tengo? Chicos, ¿Velocidad? la velocidad. Distancia. ¿Cuál sería la Velocidad. distancia? La distancia. 8.400 metros. Ya, la distancia, ¿qué más tengo? La velocidad. Velocidad de 9 metros sobre segundo y 5 metros sobre segundo. Ya. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar aquí? La de la velocidad igual a la distancia por el tiempo, sobre el tiempo. O otra, u otra. Sería distancia sobre velocidad. Más velocidad 2. Ya, aquí vamos a encontrar, aquí nos dice el tiempo de encuentro, ¿verdad? Sí les dije que esa fórmula servía. Entonces ya chicos, solo a reemplazar la ecuación, que sería es igual a 8.409 más 5. En este caso, ¿cuánto me da? Me da en 600 segundos, es decir, que a los 600 segundos de haber recorrido, van a encontrarse el auto A y B, ¿sí? ¿Entendido? Sí. Ya. Ahora, eso no me di cuenta. Ya. Lo que aquí se está trabajando es en segundos, ¿verdad? Pero para facilitar el ejercicio nos pide en minutos, o sea, podemos transformar a minutos. Si un minuto tiene 60 segundos, entonces En 60 minutos. se divide el 60 para el 60 y queda 1. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. 10 minutos. Ahí sí he entendido, ¿verdad? Todo claro. Sí. Sí. Ya. Ahora ese chicos, por favor, ayúdenme con esa. Ese ejercicio está facilito. ¿Cuánto sale, chicos? 100 metros.
¿Todos están de acuerdo? Vamos a hallar. Ya el tiempo, la distancia y otro tiempo, ¿verdad? Para los chicos que no entendieron. Lo que me pide es la distancia. Entonces aquí está la velocidad, el tiempo, otro tiempo y la distancia. Entonces vamos con los datos. Tenemos el tiempo 1, que es de 4 segundos. El tiempo 2, de 6 segundos. Y la velocidad, que es de 10 metros. Lo que hay que calcular es la distancia. Entonces, en este caso, primero, tenemos tres magnitudes. El tiempo, la velocidad y la distancia. Entonces, es MRU, ¿verdad? Para esto vamos a sumar el tiempo total, que es el tiempo de que hace con esta velocidad lo que ya pasó con la meta y sigue corriendo a esta misma velocidad por más, o sea, por 6 segundos más. Entonces, por ende, vamos a tener que sumar el tiempo, que me daría un total de 10 segundos, y simplemente reemplazar en la ecuación, que es la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, ¿qué me quedaría? 100 metros. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, el licenciado. Ok, ¿todos entendieron esa? Sí. Ya. Ahora ese ejercicio, ¿qué ejercicio es? MRUV. Eso es MRUV. Ahora sí, compañera, te explico lo de la aceleración. Te voy a explicar aquí. Verás, si tú tienes un auto y el auto sigue, camina hasta cierto punto y para, y yo que sé, me voy a regresar acá. Ay, se retrocede todo. A ver, aquí. Ya, aquí. Mira, si yo voy con esta velocidad. Opciones del puntero. Ya, si yo voy con esta velocidad, tú ves que la velocidad va incrementando, ¿verdad? Y la aceleración es de los 2 metros por segundo al cuadrado. Pero, ¿qué pasaría si de lo que yo estoy a esta velocidad en 6 empiezo a caminar hasta acá? Y la velocidad 4 ya no va a ser 6, sino va a ser 4 metros. Porque aquí había un chapamuerto. Aquí va a haber un chapamuerto. La aceleración es negativa. ¿Qué pasa con esta aceleración? Con esta variación de la aceleración, aquí en este caso la aceleración, en este ranguito. Va a ser negativa porque de 6 a 4, ¿qué pasa? Se disminuye, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, cuando la velocidad aumenta, la aceleración es mayor que 0. ¿Sí? En este caso, mira, la velocidad va aumentando, por lo tanto, la aceleración es positiva. Cuando la velocidad disminuye, la aceleración es menor que 0, o en este caso, negativa. Sí, y si la velocidad es constante, la aceleración va a ser igual a 0. O sea, es decir, la velocidad no cambia, o sea, se mantiene. Entonces la aceleración va a ser 0. ¿Sí me entendiste ahí, compañera? La que me había dicho que le explique sobre la aceleración. Sí, Lice. Ya, ok. Vamos a ver en ejercicio. ¿Qué ejercicio estábamos? Ya, ahí más claro, ¿verdad? Ya en este estábamos. Entonces vamos a identificar los datos. Un móvil viaja a 167 metros por segundo.
Entonces ya tenemos un dato que sería... ¿Qué sería eso? Velocidad. La velocidad. A partir de tiempo igual a 0, empieza a acelerar, dice, ¿verdad? Empieza a acelerar a razón de 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Que esta aceleración va a ser igual a 4 metros. Y el tiempo va a ser igual a 0. Es igual a 0. ¿Cuál es su velocidad al cabo de 0,1 minuto? Entonces, tenemos estos tiempos que es muy primordial hallados de aquí. Entonces, ¿qué nos pide allá? ¿Qué tenemos que hacer primero? Vamos a transformar. ¿Qué es lo que está? Espera, ya me olvidé de decirles esto. ¿En qué estamos trabajando aquí? Metros por segundo. Y aquí nos da en minutos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a hacer una transformación de tiempo de transformarle a esto a segundos. Entonces, 1 minuto es igual a 6 segundos, 0,1 minutos. O medio minuto, que quiere decir 6 segundos, no, 0,1 minutos. Y ahora necesitamos ver qué ecuación vamos a hallar. ¿Me ayudan con la ecuación, por favor? Porque me supongo que estaban copiando. Chicos. Utilizamos esa ecuación que dice DF es igual a BO más menos A por tiempo. Ok, vamos a ver si es la que la compañera nos dice. ¿Tenemos velocidad final? Pues no, esa es la que debemos hallar. ¿Sí? Porque dice que en empezó en este tiempo, pero comienza a acelerar, a acelerar 4 metros sobre segundos. Entonces, si empezó con esta velocidad y la aceleración es de esto, entonces quiere decir que su velocidad aumentó. Entonces, por lo tanto, necesitamos sí la velocidad final. Ya, entonces, ¿tenemos velocidad inicial? Sí, sí tenemos esta velocidad inicial. ¿Tenemos la aceleración? Sí, y tenemos el tiempo, sí, entonces esa sí nos sirve. Ya, solo reemplazamos datos. ¿Cuánto me queda, chicos? Deme un ratito, 16.67 más... ¿Cuánto me quedaría, chicos? $40,67. Sí, exacto, eso mismo me queda. Ahora, vamos... ¿Todos les salió eso o no? Sí. Sí. Ya, ok. Entonces sí me entendieron hasta ahí ese ejercicio, ¿verdad? Sí, profe. Ya eso se trata, de reconocer los datos, qué tipo de movimiento es y únicamente la fórmula. Y ok, vamos con ese ejercicio, chicos. Lisa, ¿le puede regresar un ratito a la anterior diapositiva? No le copié del todo. No, pues Ya, listo, gracias. ya resuelvan. O sea, sí, pero lo que pasa es que estoy copiándole para verificar si estoy bien. Ah, ok. Ya, chicos, ahora vamos a ver este ejercicio. Un cuerpo cuya velocidad es 3 metros sobre segundos experimenta una aceleración de 40 centímetros por segundo al cuadrado. ¿Cuál será su velocidad cuando haya recorrido 10 metros y en qué tiempo habrá transcurrido? Primerito, ¿qué debemos hacer?
sacar datos. Tenemos velocidad inicial, ¿verdad? Tenemos la aceleración. Ya, ¿qué nos pide? Tenemos la distancia y lo que nos pide es la velocidad final y el tiempo, ¿verdad? Son dos incógnitas. Entonces tenemos la velocidad, la aceleración y la distancia. Vamos a hacer ya conversión de unidades porque aquí se está trabajando en metros, pero acá se está trabajando en centímetros y eso no puede ser, ¿sí? O se trabaja todo en kilómetros por segundo, o se trabaja kilómetros por hora, kilómetros por minutos, o se trabaja metros por segundos, metros por horas, pero nunca se puede trabajar dos con centímetros con metros, metros con kilómetros, así, ¿ok? Entonces vamos a hacer una conversión de unidades. Vamos a convertir esto a metros, que es lo que generalmente más se trabaja. Entonces me queda que es 0,4. Ahora, chicos, ¿qué fórmula ocupo? Primero, para sacar velocidad final, la de velocidad final al cuadrado. Ya, que es igual a velocidad inicial al cuadrado. Como está aumentando, sería más 2 por aceleración y por distancia. Ok. Sí, esa misma. Esta de aquí, la que la compañera dictó, por eso les dije que copien las ecuaciones. No creo que les dije, pero me supongo que debían copiar. Entonces, para no hacernos tanto lío, le vamos a despejar y hacerle en raíz. Y en este caso reemplazamos los datos. Ven, aquí está la velocidad inicial, 2 veces la gravedad positivo porque el carro va aumentando su aceleración. Y 10 metros, ¿sí? La distancia. Entonces, ¿cuánto me sale ahí? Sí. Me salió 4.12. Ok, si lo mismo sale. Chicos, si tienen alguna duda, inquietud, me avisan. Todos están entendiendo, ¿verdad? Ya. ¿Y ahora qué nos falta? El tiempo. Ya. ¿Cómo podríamos hallar el tiempo? Creo que sí les di la fórmula de la aceleración, ¿no? Esa no. Sí les di. La aceleración es igual. Para hallar la aceleración, debemos ver una fórmula que nos salga bien fácil. Sería aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Sí, esa misma, para poder despejar el tiempo. O había la otra que era la velocidad final, igual, pero hay que despejar, pero esta creo que está más fácil. También se le puede ocupar la otra que es de la velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pues sí, pero si te das cuenta es la misma que despejando de aquí. Si te das cuenta. Sí, les. 4,65. Entonces reemplazando me sale deben darse cuenta cuál es la final, cuál es la inicial y dividido para la aceleración. Y en este caso me da el tiempo en 2,8 segundos. Entonces estos ejercicios son así sencillos. Yo la próxima semana voy a traerles ejercicios. Los 2 ejercicios anteriores eran del EAS. Y eso, chicos. Ya entonces. Ya está ahí entendido, ¿verdad? Vamos con este ejercicio. Un taxi que viaja a una rapidez V en una trayectoria rectilínea divisa a un cliente habitual en una distancia D es igual a 25 metros. Entonces, ¿qué podemos poner? La distancia
Sí, ¿verdad? La velocidad inicial, porque dice viaja con una rapidez v, este puede ser un dato, y se le acerca hasta detenerse por completo. Con una aceleración de, nos toca hallar la aceleración, que está en función de la rapidez con la cual el taxi se movía. Completa el enunciado. Entonces vamos a hallar nuestros datos. No tenemos la aceleración, solo tenemos la velocidad inicial, que es v, la velocidad final. Ya, aquí vamos a leer bien el enunciado. Dice, un taxi viaja con una rapidez v en una trayectoria rectilínea divisa por un cliente habitual en una distancia y se le acerca hasta detenerse por completo. Entonces, si nos dicen que se acerca hasta detenerse, ¿qué quiere decir? Si el carro iba y ahí y dice que se acerca hasta detenerse, digamos que este es el punto, y ya llegó, ¿qué pasa en este caso? Se detiene. ¿Qué pasaría con la velocidad de lo que estaba? Corre. La velocidad final es igual a 0. La velocidad va a ser 0 porque aquí en este punto que ya llegó, mira, lo que se acerca hasta detenerse, si ya llegó, va a detenerse y su velocidad final va a ser 0. Entonces vamos con los datos. La distancia, la velocidad y la velocidad inicial. Ya, ahora, para hallar la aceleración, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué no tenemos? ¿Qué ecuación podría ser? Chicos. Verán, la velocidad final al cuadrado, esa puede servir. Sí. Podemos despejar la aceleración Ya. de la velocidad final al cuadrado. De esta. Sí, porque reemplazando los datos si tenemos velocidad final, que sería 0 en este caso. Sí. Tenemos la velocidad final. Tenemos la velocidad inicial. Y tenemos 2 veces la aceleración si tenemos. No tenemos. Eso es lo que debemos hallar. Y la distancia que es 25, ¿verdad? Entonces sí, reemplazamos, en este caso despejamos. Y por lo tanto nuestra ecuación nos va a quedar, la aceleración nos va a quedar que es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 50. No en todos los casos va a ser que nos van a dar un valor real. No sé si se acuerdan en las pruebas de LEAES que daban únicamente solo que hallemos la ecuación o el resultado, y en estos casos si ven nos da el mismo dato no numérico. ¿Sí me entendieron, verdad? ¿Sí entendieron, chicos? Sí. Ya. Eso. Durante una práctica de laboratorio de física se necesita desarrollar un modelo matemático para que el estudiante pueda calcular la aceleración de un móvil. Si la velocidad final es igual, entonces ya tenemos velocidad final es igual a 5 más x más 5 metros por segundo. La velocidad inicial es de, aquí es metros sobre segundos, chicos. La velocidad inicial es de x menos 3 metros por segundos y debe completar un desplazamiento delta x de 3 metros. Entonces delta x 3 metros en una trayectoria rectilínea. Determine la expresión que representa la aceleración a y que permite a los estudiantes realizar el experimento. Considere que la ecuación que rige el movimiento es. Entonces ya nos dieron la ecuación, ¿verdad? ¿Qué debemos únicamente hacer aquí, chicos? Los datos ya tenemos. Solo reemplazar los datos, exacto. Eso está facilito, a ver. 3 metros. Entonces,
los 3 metros, ¿a qué representa? Delta X, solo reemplazar datos. Miren, ya tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y delta X. Entonces lo que necesitamos es, miren, aquí dice, determine la expresión que representa la aceleración A. Entonces en este caso debemos despejar A. Entonces ahí está. Reemplazamos y ¿cuánto me saldría, chicos? A ver, ustedes háganle. Que eso sí, deben estar listos. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto es igual la aceleración? Chicos, siguen ahí. Hasta eso. A mí me salió menos 26 metros por segundo al cuadrado. No. Verán que es una expresión nomás. Creo que alguien... No creo que... Ya. A ver. Y entonces si reemplazamos nos queda... ya reemplazando nos quedaría resolver como el binomio al cuadrado, entonces quedaría x al cuadrado más 10x. Simple suma y resta, despejamos a y nos queda, nos puede quedar ese resultado o el resultado de acá abajo. ¿Sí entendieron, chicos? Eso estaba facilito, ¿verdad? ¿Sí? Chicos. ¿O no están viendo? No, Liz, no entendí. Sí se le dio, pero me quedé hasta 16x más 16 igual a 6a. Hasta ahí me quedé. A ver, eso ya te ayuda ya. Compañera, ¿tú qué no me entendiste? De lo que está entre paréntesis x más 5 al cuadrado y luego sale la otra parte. Esto de aquí no entendiste. Chicos, ahora sí que tienen que ponerse a estudiar. Esto es matemática. Es fácil. Ahí hay uno que dice x más b elevado al cuadrado. Este es igual al primer a más b. Al primer producto al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto deben aprenderse. ¿Sí? Eso se llama un binomio al cuadrado. Esto se llama un binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, el primer término al cuadrado, que es x al cuadrado, es x al cuadrado, más el doble producto 2 por x más 5. 2 por x por 5. 2 por x, 2x. 2 por 5, 10. 10x.
Y el segundo al cuadrado en este caso es 5, 5 al cuadrado es 25. En este caso acá es lo mismo, solo que el término de este, cuando es a menos b al cuadrado, esto es igual a al cuadrado menos el doble producto de a por b, y esto es más b al cuadrado. ¿Sí? ¿Me entendiste eso? Y ahí la multiplicación aquí, que es 2 por 3, 6, 6a. Ahora sí, para despejar. Esto está sumando. No se puede hacer nada, entonces el 6 únicamente baja a dividir. Por eso queda a es igual a 16x más 16 sobre 6. Por eso les dije, si quieren pueden dejar aquí, pero como a veces se simplifica más, puedo dividir así. Debo coger siempre los términos así y así porque la fracción es para los dos. Entonces por eso tengo este de aquí y este de aquí. Y ahí simplifico, puedo simplificar en fracción, nunca en suma. O sea, nunca puedo simplificar 6 y 16. Y 16 con este 6, sino 16 con este 6 de aquí. O sea, puedo simplificar así únicamente. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? Sí, dice sí. Ahora sí. Sí, chicos. Sí, sí, hasta ahí sí. Ya. ¿Y ahora alguna cosa más que no hayan entendido? Le hice una pregunta. Claro. La fórmula se despeja cuando al principio, o sea, cuando recién pongo la fórmula o cuando ya pongo los datos. Como se te haga más fácil. Sí. Es que yo despejé primero la fórmula, pero no me salió. Ah, ya. ¿Sabes por qué no te pudo haber salido? Porque si despejas la fórmula de este caso, en estos casos, cuando trabajas con un binomio y al cuadrado, trata de despejarle al final porque ahí se hace más fácil, ¿sí? Ya, ok. Ya, pero si es que nosotros, por ejemplo, en los valores numéricos tienes y ahí despeja nomás primero la incógnita y luego reemplaza. En estos generalmente por lo que queda así. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, ok, de nada. Ok, chicos, ahora vamos con este. Ahora sí vamos al parabólico y vamos a despejar todas las dudas que me decían que no tenían claras. Entonces dice, durante un lanzamiento de jabalina, un competidor lanza el objeto con una rapidez de 40 metros por segundo. Si ven así, me avisan porque es por segundo. Lo que pasa es que como estos problemas técnicos no se escriben las ecuaciones aquí. Y un ángulo de 36,9 grados. Determine el tiempo que permanece la jabalina en el aire. Considere que el seno de 36 es 6,6, el coseno de 36,9 es 0,8 y la gravedad se va a trabajar con 10 metros. Cuando les especifique la gravedad que van a trabajar con tanto como en este caso, la utilizan, pero casi siempre, o sea, de hecho la gravedad vale 9,81, ¿sí? Ya, ahora, vamos primero a hallar los datos. ¿Qué tenemos? La velocidad inicial, ¿verdad? Sí. Tenemos el ángulo, que le podemos llamar teta, alfa, beta, como se llame, como ustedes deseen. Y tenemos la gravedad, ¿verdad? Ya, ahora nos vamos a enfocar en qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos pide. Determine el tiempo que permanece la jabalina en el aire. ¿Qué quiere decir? Que determine el tiempo de vuelo. ¿Sí? El tiempo de vuelo. ¿Por qué es el tiempo de vuelo? Porque ustedes porque nos dicen que el tiempo de vuelo. A ver, espérenme, déjenme borrar esto de aquí para poderles explicar. Ya, el tiempo de vuelo, como les expliqué, es todo esto hasta que llega al punto 0, o sea, en el que cambia la velocidad.
porque el tiempo que ocurre de aquí para acá abajo es el tiempo este es el tiempo de subida, o sea, de lo que desciende. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendido? Sí, listo. Ya, ok. Entonces la velocidad inicial siempre va a ir a lo que va descendiendo. Exacto. La velocidad inicial es desde aquí. Pero en este caso hay que tomar en cuenta que el movimiento parabólico también llega, digamos que esta es una rampita. Y se dice que de aquí se lanza una pelota para acá abajo. Entonces esto también es movimiento parabólico, de caída libre, ¿sí? Dicen, disculpe, yo no la entendí. ¿Me podría repetir, por favor? Claro. Verán, Gracias. lo que nos pide es el tiempo de vuelo. ¿Alguien me puede...? Bueno, aquí dice el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es lo que permanece en el aire, porque el otro tiempo era, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el otro tiempo? El tiempo de subida, ¿verdad? El tiempo de vuelo es lo que permanece en el aire, pero el tiempo de subida es únicamente lo que recorre de aquí hasta acá, ¿sí? Porque de aquí... ¿Sí me entendieron hasta ahí? Sí, ahí sí. Ya. Entonces, lo que cambia aquí son las palabras. Porque no les dice, por ejemplo, aquí dice el tiempo que permanece en el aire. Pero ese no va a ser el tiempo de subida, ¿verdad? Porque ahí recién está tomando impulso, o sea, lo que está subiendo, pero aún no permanece en el aire, ¿sí? Hasta ahí me entendieron, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ahora nos vamos a dar cuenta si tenemos todos los datos. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. Entonces, velocidad inicial va a ser 40. El seno del ángulo, que en este caso sería 0,6, el de aquí, o ponemos 0,6, y sobre la gravedad que vamos a trabajar con 10. Entonces, reemplazando, ¿cuánto me queda? Tú me decías que si se pone aquí el tiempo de la velocidad inicial, ¿verdad? Sí, listo. Ah, no, esto es porque las personas que hicieron esta gráfica han hecho mal. Entonces, chicos, esta velocidad va aquí, porque desde aquí sale el objeto, pues. No sé qué es una jabalina, la verdad, pero desde aquí sale el objeto. Entonces va subiendo, 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 subiendo. Entonces quieren ver cuánto duró aquí en el aire. Entonces, hasta aquí el tiempo de vuelo, y de ahí necesitaríamos hallar cuánto se demoró en todo esto, ¿sí? Ya, por eso este dato está mal, pero, o sea, ubicado más que todo, porque de ahí aquí se pone la velocidad inicial es a tanto. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces le salió 4,8 segundos. Sí. Ya, entonces eso sí he entendido, ¿verdad? Sí. Ya. Vamos al siguiente ejercicio también, que está fácil. Desde una altura de 3.2 metros, un cuerpo es lanzado horizontalmente con 6 metros sobre segundos. ¿Con qué velocidad llegará al piso tomando en cuenta la gravedad de 10 metros? Entonces, ¿qué tenemos? La altura, ¿verdad? Esto que representa la altura. Tenemos la velocidad inicial y tenemos
nos dice que con qué velocidad llegó al piso. O sea, si aquí, como les dije, en este caso, ¿qué ocurriría, chicos? ¿Con qué ocurriría con la velocidad? Va a aumentar. Eso, va a aumentar porque está a favor de la gravedad, es decir, cae, ¿verdad? Ya, entonces tenemos los datos, la altura, la velocidad inicial y la gravedad. Ahora, ¿qué ecuación podemos utilizar para hallar primero la velocidad final en Y? Porque eso debemos hallar primero. La velocidad final en Y para poder hacer la sumatoria entre la velocidad final en X y la velocidad final en Y. Ahora sí, ¿alguien me puede decir cuál era la fórmula? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedad por altura. Ya, ok, eso está bien. Entonces, esa es la fórmula, ¿verdad? Esta. Solo reemplazamos datos únicamente. ¿Sí? Porque tenemos la velocidad inicial en Y. ¿Y cómo nos damos cuenta que es en Y? Porque se encuentra ubicado en este eje Y. O sea, inicia desde aquí la velocidad, ¿sí? Desde aquí inicia y cae. Si fuera en X, si su velocidad inicial estuviera aquí, iniciara en X, ¿sí? Y en Y, las dos. ¿Sí me entendieron, verdad? Porque el proyectil se lanza para abajo. Ahora, solo reemplazamos datos y me queda haciéndole aquí una raíz que la velocidad final en Y es igual a 8 metros al segundo, por segundos. Ahora necesito hallar la velocidad total. En este caso, no sé si estaba en el cuadrito que les di, la ecuación de la velocidad total. Chicos. Chicos. No sé si estaba ahí. La de la velocidad total. Hicieron una pregunta, ¿por qué la gravedad es negativa? La gravedad está negativa en este caso. Sí, está menos 10. Ah, sí, ok, sí, me ubiqué, ya. Porque La velocidad ya no sería. perdón. La velocidad inicial no sería 6. Sí, chicos, aquí es 6. La verdad que no me fijé. 6. Verán, 6 al cuadrado, 2 por, sería en este caso 10 positivos por menos 3.2. Pero la altura también no sería positiva. Sí, chicos, aquí es otro error. Ahí es. Sí, chicos, perdón, es un error de... La verdad que no me había fijado en este. Está mal escrito, más que todo. ¿Sí? No me había dado cuenta del menos. Pero aquí es 6 al cuadrado, aquí es positiva la gravedad, por lo que le expliqué que el objeto va a favor de la gravedad, entonces no va negativa. Y la altura que de ley es positiva, porque nunca la altura puede ser negativa. Entonces nos saldría, sí, sale 8, sale 10 en este caso. 10. Ajá. Ajá, sale 10. Ya, chicos. Ya, de hecho solo se realiza esto, ya.
Entonces, ¿cuánto va a ser la velocidad final en Y? 10 metros sobre Ya, segundo. exacto, 10 metros por segundo, ¿verdad? Ahí sí entendieron, ¿verdad, chicos? Disculpen este error que no es mío. Ahí sí he entendido todo claro, ¿verdad? Sí, licencia. Ya, ok. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Dice, un proyectil es lanzado con un ángulo de 30 grados y una rapidez inicial de 40 metros por segundo. Si la gravedad tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, calcule la altura en metros y a la cual el proyectil empieza a bajar. Vamos a reconocer datos que tenemos: el ángulo, la rapidez inicial, que es la velocidad inicial, ¿verdad? La gravedad de 10 metros por segundo. Nos toca calcular la altura y solo la altura, ¿verdad? Ya. Ya, hasta ahí está, ¿verdad? Ahora vamos con la gráfica. Dice, un proyectil es lanzado con un ángulo de 30, una rapidez inicial de 40 metros por segundo al cuadrado. Si la gravedad tiene un valor de 10 metros, calcular la altura. Entonces, chicos, en este caso, sí había una ecuación que nos dice cuál es la altura máxima, porque eso debemos hallar. O sea, la altura máxima es hasta donde llegó el proyectil en el tiempo cero. Entonces, ¿alguien me puede dictar, por favor, cuál es? Es velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo sobre 2 multiplicado por la gravedad. Ya, exacto. Entonces, la altura máxima, y ya solo nos toca reemplazar datos. Tenemos la velocidad, el ángulo y la gravedad. Entonces dice que nuestra altura máxima es de 10 metros, 20 metros, de 20 metros, ¿verdad? ¿Alguien que no haya entendido hasta ahí? ¿Alguien que no haya entendido hasta ahí, chicos? ¿Todos entendieron? Sí. Ok, chicos. Ya, este es el último ejercicio. ¿Estos lo podrán hacer ustedes solitos? A ver, tienen 3 minutos para resolverlo. Les ayudo con los datos. El edificio tiene una altura de 9 metros. Se lanza horizontalmente una pelota de básquet y cae al suelo en un punto situado a 7 metros. Al del borde del edificio. Entonces, este es otro dato. Hallar la velocidad de la pelota en el instante en que fue lanzada. Entonces, la velocidad de la pelota. ¿Qué nos toca encontrar? Ya, X es la distancia, la gravedad y la velocidad inicial en X. Ya, les ayudo con el gráfico. Entonces, esto es X, chicos. Esto vale 7. Ya, ¿cuánto saldría? ¿Qué fórmula se ocupa, chicos?
¿Qué no tenemos en este caso, chicos? La velocidad inicial en X. Eso. Ya. Primero también para poder hallar en otra, hallar, ¿qué tampoco tenemos? El tiempo, ¿verdad? Esa es otra incógnita. ¿O sí tenemos el tiempo? No tenemos el tiempo, ¿verdad? Ya, entonces, ahora, ahí la ecuación sí les di una ecuación que era la altura es igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo. Velocidad inicial de Y por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta. Sí les di esta, ¿verdad? Sí les di esa. ¿Para qué nos da esto? Dice que en esta que decía que no hay F de Y, ¿verdad? Como no teníamos esta, entonces tenemos la altura, tenemos la velocidad inicial en Y. Si tenemos o no tenemos. Sería 0. Ajá, 0. En este caso se hace 0. Ya. Más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Ya, entonces sería 0. Y ahora despejando el tiempo, porque el tiempo fue la única incógnita que me quedó. Entonces, el tiempo va a ser a 1 segundo. Ya. Eso dice que se demora en el tiempo en caer la pelota. Pero, ¿qué nos pidió? La velocidad la que fue la velocidad de la pelota en el instante en el que fue lanzada. Entonces, ¿qué me toca conseguir? Esto me pide, ¿verdad? Esta velocidad inicial de aquí en X. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Chicos. Sí. Entonces, vamos a ver una ecuación en la que me dé la velocidad, la distancia. Es esa. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Sí, esa sí les di. Lo que pasa es que en este caso no es... en este caso los compañeros le pusieron D a esta X de aquí. Es que como les dije, estas diapositivas, claro que las hice yo, pero no me di cuenta de los errores, ¿cómo se llama? Ya, entonces, ¿qué me quedaría para despejar aquí? Debería despejar B o X es igual a X sobre el tiempo, ¿verdad? Sí, o reemplazar. Y me quedaría que la velocidad inicial en X es 7 metros. ¿Sí me entendieron, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, está bien, sí entendieron, ¿verdad? Ya. ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta ahí. Chicos, ¿alguna inquietud?
chicos. ¡Carajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Haga silencio! A ver. No, Licen. A ver, ya. No, profe, todo bien. Ok, chicos, entonces yo para la otra semana igual les plantearé ejemplos del examen EAES. Como ven, son simples, a veces solo nos toca dar cuenta en lo que es los enunciados más que todo. Y las formulitas les recomiendo hacerse un formulario de todas estas. Si quieren yo les paso las diapositivas y para que puedan estudiar. No sé si a ustedes les pasaron las guías. O la compañera sí subió, creo. Ya, a ver, carajo, a ver, ya, silencio. Buenos días, chicos. Sí subí a la plataforma. Pero si desean, igual les puedo enviar al grupo de WhatsApp. Ok, entonces chicos, si no hay alguna duda, está todo claro. Ha terminado todo por hoy. La compañera creo que iba a hacer algo de la plataforma. Entonces conmigo hasta la otra semana, y la otra semana, por favor, los chicos que entraron tarde, un poquito puntual. Ahorita la clase acabamos es porque fuimos de recorrido. Entonces a veces hay dudas que toca igual aclarar y necesito para eso un poco más de tiempo. Chicos, ¿claro? Sí, Licen. Sí, licenciada, gracias. Listo, chicos. Yo soy Carla Toro, soy la monitor del curso. Bueno, lo que les voy a explicar es cómo funciona la plataforma, cómo tienen que ingresarse con su usuario y su contraseña, y qué es lo que tenemos en la plataforma para que no existan confusiones con ustedes. Voy a compartirles la pantalla. Compañera, una pregunta. ¿Te doy grabando esto o ya le paro? Esto no es necesario. Ok, entonces chicos, hasta luego, cuídense por favor la próxima semana temprano. Gracias, Lisan. Gracias. Gracias, profe. Listo, chicos.